Elegir un buen monitor es clave para tener el mejor resultado con tu ordenador, ya seas Apple, Windows, y por eso hoy quiero hablaros del nuevo monitor que me he comprado para usar con mi Mac Mini, el Asus ProArt Display PA279 CRV. Un monitor diseñado específicamente para creadores de contenido que me ha dado muy buenas y malas sorpresas. Y es que a día de hoy hay decenas de opciones de monitores Full HD, 4K, 27 o 32 pulgadas, como ya vimos en el recopilatorio de los mejores monitores para Mac Mini, que os dejo por aquí arriba. Para el que no esté familiarizado, como supongo que mucha gente de mi canal, el Asus ProArt PA279 CRV es un pedazo de monitor con panel IPS de 27 pulgadas con resolución 4K UHD. Este tipo de paneles te permiten tener el mejor rango de visión desde los laterales, pero no quiero entrar mucho en detalles muy técnicos que he estado mirando para decidirme por este modelo. Pero hay un punto clave con este bicho, la precisión cromática que tiene. Cubre el 99% de los espacios de color Adobe RGB y DCI-P3, así como el 100% de sRGB. Además estamos hablando que cuenta con un brillo de hasta 400 nits, que no es el más potente, pero es más que suficiente para la mayoría de los usuarios que trabajamos en una habitación normal. Cuenta también con modo HDR10 y una relación de contraste de 1000:1, por lo que es una de las alternativas más sólidas en cuanto a colores vivos y detalles precisos, algo que quería sin ninguna duda para sustituir a mi viejo iMac, tal y como os conté en el vídeo de la review del Mac Mini M4 que os dejo aquí arriba. Además, este monitor cuenta con certificación por Calman. Por cierto, te incluye una tarjeta muy chula dentro de la caja y cuenta con un brutal calibrado de fábrica, garantizándonos esa reproducción tan potente de colores desde el primer momento. Si pasamos al diseño, este Asus ProArt es más delgado y minimalista en comparación con modelos anteriores, con ese acabado ProArt que me ha convencido dentro de todos los monitores que hay en el mercado. Y es que llevo varias semanas mirando precios y publicando las mejores ofertas que veo de monitores, de cámaras y de portátiles en mi canal de Telegram y de WhatsApp. Uniros, los links en la descripción. Tenemos un diseño con una base que ocupa bastante espacio, quizás más de lo que me esperaba para lo que es el monitor, y es que me cabe incluso el Mac Mini encima y aún me sobra espacio. Pero sin embargo, el soporte ergonómico nos permite ajustar en altura, inclinación y rotación por una buena comodidad y mayor ajuste que me gusta mucho, algo que con mi iMac pues no podía hacer, y es que Apple en esos detallitos es muy quisquilloso. Este modelo, sin embargo, más concreto, esta versión tiene un stand fijo, este cilindro, y es el monitor el que sube y baja por el cilindro de una manera bastante suave y elegante, la verdad, ofreciendo muchas posibilidades, aunque te tengo que decir que me esperaba más calidad. Si te vas al Apple Studio Display, vemos como el modelo más económico únicamente cuenta con regulación de inclinación. Si quieres una base que te regule también la altura, tienes que añadirle al presupuesto otros 400 euros, casi el precio de este monitor Asus. Tremendo, ¿no te parece? Menos calidad en los materiales que se notan bastante plásticos, llegando incluso a crujir cuando mueves la pantalla, e incluso la base y el cilindro, que tienen un acabado metalizado, también son de plásticos. Es cierto que así es mucho más ligero, pero la sensación después de utilizar mi iMac a tocar todos estos materiales, la verdad es que me ha decepcionado. Eso sí, el diseño minimalista en la parte frontal, con unos bordes bastante finos, no me disgustan para nada, aunque el color hubiera preferido algo más similar a este plateado tan chulo del Mac Mini para que combinaran mejor estéticamente en mi setup. Y es que paso muchas horas contemplándolos. En la parte frontal, abajo a la derecha, vamos a tener 5 botones, uno de encendido y el mini joystick de 5 vías que simplifica la navegación por los menús y que únicamente he usado para ajustar el nivel de brillo, algo que lógicamente ya no puedo hacer desde mi teclado Mac porque no permite gestionar el nivel de brillo desde aquí, así como tampoco el volumen. Una pena. Y es que en la caja también nos incluye el cable de encendido, un cable USB-C, un cable para visualización HDMI y un cable DisplayPort.
Y es que si hablamos de los puertos y conexiones, este modelo ProArt de Asus cuenta especialmente con un puerto que me gusta mucho. Nos incluye este puerto USB-C con suministro de energía de hasta 96 vatios, ideal para portátiles y otros dispositivos, algo que no se suele encontrar en un monitor en este rango de precios, ya os aviso. Pero es que además te va a permitir la transferencia de datos, así como señal de imagen y audio, un puerto de lo más completo y que por otro lado puedes utilizar para cargar dispositivos que permitan carga rápida, como puede ser las cámaras DJI Action 5 Pro o la Insta360 Ace Pro 2, de la que os dejo una comparativa. Ojo, porque si conecto el monitor a través de este puerto y luego intento cargar alguna de mis cámaras por los puertos USB del monitor, que tiene incluso por aquí debajo escondidos un par, he tenido problemas de desconexión de la alimentación y no he conseguido cargarlos. Ten cuidado. Además, como no, contamos con dos puertos HDMI para conectarte sin problemas a cualquier tipo de dispositivo gracias a la mayor compatibilidad. Cuenta con 60 Hz de tasa de refresco y por eso quizás no sea el monitor más indicado para los gamers, pero la verdad es que yo me he podido jugar unas buenas partiditas con este Mac Mini M4 sin ningún tipo de problema. Un muy buen rendimiento para este bicho. Por cierto, no me quería dejar de lado que cuenta con altavoces integrados, aunque como te puedes imaginar, no son nada del otro mundo. Mucho mejor. Despega desde tu mano, vuela de forma autónoma, no necesitas control remoto. Estoy empezando a echar mucho de menos los altavoces que venían con el iMac, los cuales sinceramente, pese a tener más de 10 años, sonaban realmente bien comparados con estos que se incluyen en el monitor. Porque como os podéis imaginar, no todo en este monitor es bueno. Como os he contado, los materiales no me convencen, pero además hay más problemas. Si bien os contaba que el Mac Mini funciona a las mil maravillas con una resolución de 1920-1080p Full HD, cuando pasamos a una resolución 2K o 4K como la que permite este monitor, lo primero deciros que los iconos se convierten en diminutos. Todo se queda ultra pequeño y tienes que reconfigurar todo el sistema para poder visualizarlo bien. Y otro problema es la resolución nativa de salida del Mac Mini. Esa resolución de salida de Apple no está preparada para este tipo de monitores y tiene que readaptarse a los 2K o 4K, con lo que consume más recursos del sistema e incluso he llegado a tener problemas abriendo de nuevo los vídeos del Drone Hover Pro Max que os dejo por aquí arriba, con pequeñas ralentizaciones y microcortes a la hora de reproducirlo, por lo que sí que veo una sobrecarga en el trabajo del Mac Mini para adaptarse correctamente a una resolución de 4K o incluso a una 2K. Por detalles como el de los altavoces, la carga USB, pero sobre todo ese reajuste de resolución, he llegado incluso a plantearme la posibilidad de desmontar mi viejo iMac y convertirlo solamente en un monitor, mediante alguno de los tutoriales que he visto en YouTube, y es que parece una pena perder un monitor 5K que aunque no se pueda ajustar en altura, tenga unos bordes más grandes, es la resolución nativa diseñada para este Mac Mini. Así que dime, ¿tú qué harías? Dímelo en los comentarios. En resumen, este Asus ProArt PA279 CRV me gusta bastante a nivel global, especialmente por su precisión cromática, diseño ergonómico, modernito y práctico, así por la potente conectividad que nos incluye. Sé perfectamente que no estoy contemplando el mismo panel ni resolución que en un Apple Studio Display, pero el precio que tiene este se me escapa totalmente y creo que si buscas algo con buena relación calidad-precio es de lo mejor que he encontrado sin duda alguna ahora mismo, aunque por supuesto no está libre de esos puntos negativos. Sigo a la espera también de poder ver el modelo Asus ProArt 5K PA27JCV que estoy esperando para ver si llega finalmente a España y qué precio va a tener. Y como siempre os lo voy a dejar todo enlazado en la descripción del vídeo para que apoyéis al canal. Ahora os voy a dejar con dos vídeos muy potentes de tecnología. Me podéis decir en los comentarios qué monitor has elegido tú y nos vemos en el siguiente. Un saludo.